a continuar. Nicolás, ¿está por ahí? Está sin audio, Nicolás. Tienes que activar tu micrófono. Ahí sí. Ahora. Ya. Ahora mira, sí, tenemos, bien, tenemos dos preguntas. Una de Fabiola, que dice, ¿cuántos terceros pueden participar en una mediación? Y una pregunta de Christopher, que dice, ¿qué habilidades y conocimientos debe poseer un mediador? Ah, ya. Bueno. Muy buenas las preguntas. Ya, muy buenas las preguntas. A ver. En la primera pregunta, ¿en cuántas personas pueden participar en un proceso de mediación? ¿Ya? Acá hay que aplicar de alguna manera el símil a esto, a los conceptos bien conocidos desde el punto de vista de la legitimación, ¿ah? Legitimación activa, legitimación pasiva, ¿ya? Entonces, ¿y por qué? Por la sencilla razón que asociado a la legitimación está el concepto de conexión material con el asunto en disputa, ¿ya? Entonces, este es un concepto procesal que ustedes conocen, ¿cierto? Legitimación activa, legitimación pasiva, conexión con la cosa en disputa, con la cosa material, y en mediación a la vez se asocia con que uno solamente puede mediar aquello respecto de lo cual puede disponer, ¿ya? Uno puede participar en calidad de parte en una mediación, si no puede disponer de aquello respecto a lo cual está mediando, ¿cierto? Ya, ahora bien, dicho eso, en el proceso de mediación, ¿ya? Como capas, ¿ya? Superiores, puede ser necesario, o sea, puede ser conveniente y algunas veces necesario sumar a más actores al proceso de negociación, al proceso de mediación, aunque no tengan esta legitimación activa ni pasiva desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque ayuda a la sustentabilidad de este eventual acuerdo que se pueda lograr, ¿ya? Entonces, en concreto, responderá, hay que hacer un análisis, habrá que hacer un análisis casuístico, ¿ya? Caso a caso, ¿ya? Partiendo de la base de esto que les comentaba al principio, la legitimación, este concepto procesal de legitimación activa, legitimación pasiva, asociada a la conexión con el asunto material en disputa, y así, habiendo despejado ese criterio, va a haber que sumar también a tantos actores como sean necesarios para la sustentabilidad del acuerdo en particular, ¿ya? Eso, bueno, hay bastantes miradas, ¿se entiende? Pero esa al menos la mirada que yo creo razonable considerar, ¿ya? Esa es la primera pregunta de cuántos actores, y la segunda pregunta era sobre las calificaciones para ser mediador, ¿ya? Bueno, acá existen dos, por así decirlo, experiencias, ¿cierto? Una experiencia es exigir que hay países, en el fondo. Hay países que exigen que todos los mediadores sean abogados. ¿Por qué? Porque eso le da sustentabilidad al acuerdo, sustentabilidad jurídica al acuerdo. Eso permite que, dado que de alguna manera el Estado está promoviendo una política pública de mediación, en mediación, no puede ser que promueva una política pública de mediación y que el acuerdo de esa mediación no sea sustentable desde el punto de vista jurídico, ¿cierto? Ya, ahora bien, la mayoría de los países difiere de eso. ¿Por qué? Porque estima que, y en consecuencia, no establece como requisito que sean abogados. ¿Por qué? Porque la aproximación a la mediación no es únicamente desde el punto de vista jurídico, sino que enriquece el aporte interdisciplinario que se puede reflejar en distintas disciplinas, no necesariamente jurídicas, ¿ya? Entonces el foco se ha puesto más allá en la calificación jurídica o no, se ha puesto en la calificación del tercero, el neutral, en su habilidad para desempeñarse adecuadamente como mediador. ¿Qué implica ello? Implica tener ciertos trainings o conocimientos propios de mediación. La mayoría de los países establecen que el Ministerio de Justicia pertinente o el Poder Judicial
deberán, vía reglamento, establecer los criterios de acreditación que deban tener, ¿ya?, los distintos países. Entonces, básicamente esos son los dos modelos. Un modelo exige ser abogado, más conocimiento en mediación. Otro modelo exige que únicamente que sean personas con una carrera profesional, más una capacitación en mediación, ¿ya? Y ambas alternativas tienen sus pros y sus contras. Eso. Y en mi opinión, lo esencial es que sea que se cumpla, que sea una persona que sea hábil en el tratamiento del conflicto y en el conocimiento del conflicto de esta manera que estamos viendo. Es decir, que tener un buen proceso de capacitación, tanto práctico como teórico, con conocimientos importantes del código de conducta que se le aplica, del código de ética, también con un control, hay que ver también el tema del efecto jurídico del acuerdo, pero eso va para otro análisis. Pero el foco, a mi juicio, debería estar desde el punto de vista del perfil en experto en resolución de conflictos de este tercero que sería el mediador, ¿ya? No obstante que si además tiene conocimiento jurídico, sería un plus también. Pero el foco debería estar en lo otro. Eso. Seguimos, lo que podemos hacer es seguir con una presentación. Son todos temas muy interesantes y dan para mucho, por cierto, pero podríamos quizás seguir con la presentación y después dejar un espacio, podemos conversar, qué sé yo, estoy a su total disposición después de la charla. Eso. Así que, ¿seguimos, María Elena? Ok. Ya. Puedo aumentar el volumen. Ya. Perfecto. Ahora bien, entonces estamos viendo de esta aproximación que viene desarrollando, como les decía, este profesor William Ury, respecto de la tercera parte, del third side, como dice. Entonces ya vimos los primeros 4 elementos que cumplen estos third siders, por así decirlo, y un cuarto elemento que se predica especialmente para los conciliadores, mediadores, y un cuarto elemento es el elemento de igualador, o como dice este profesor, el equalizer. ¿Y por qué es importante? Porque busca igualar la distribución de poder que está arriba de la mesa, ¿ya? Es decir, si un mediador está sentado en una mesa, una gran empresa transnacional de recursos naturales, por ejemplo, ¿ya? Y al otro lado existe un pequeño proveedor de servicio de transporte de esta mega empresa, que efectivamente que en la mediación no exista esa relación asimétrica entre las partes, sino que sea igual, ¿ya? Que ambas partes tengan un tiempo, el mismo tiempo de expresarse, ambas partes puedan tener, el mediador vele porque ambas partes se aproximen bien a las partes, al contenido mismo, entiendan bien, y busca de alguna manera democratizar el poder, ¿ya? ¿Por qué? Porque este balance, ¿qué es lo que facilita? Facilita que surjan posiciones de abuso, ¿ya? Ocasiones más bien de abuso, y lo cual nunca es tolerable y es especialmente intolerable en materia de justicia, ¿ya? Eso. Luego, los otros 5 reglas, ¿ya? Que tienen estos third-siders, está en que se desempeñe también como profesor. ¿Ya? ¿Qué significa este rol de profesor? Bueno, está todo entre comillas, porque son más bien imágenes que adjetivos particulares, ¿cierto? Entonces, ¿por qué profesor? Porque también tiene un rol de dar herramientas a los involucrados para que trabajen los conflictos que los afectan siempre desde una mirada no violenta y de manera conjunta. Es decir, focalizándose en aquellos intereses, en aquello que está en unión y que de alguna manera les traza una ruta de trabajo conjunta, ¿ya? A la vez también, este tercero, este neutral, este third-sider, ¿ya? Sirve también para hacer puente, ¿ya? Entre 2 visiones distintas, o también un vaso comunicante entre estas 2 visiones. Busca que ellas puedan fortalecer vínculos también entre ellas, focalizándose, como les comentaba recién, en el futuro, ¿ya? En aquello que los une,
¿ya? Esa otra misión también, y regla también, que tiene. Otro punto es que también este tercero cumple este rol propio de mediador, ¿ya? Un mediador busca reconciliar intereses, componer las partes, ¿ya? Instando para que las partes tengan un espacio de comunicación, un espacio de conversación profundo del conflicto y vayan trabajando desde los intereses mismos, ya no desde afuera, sino que desde adentro de alguna manera, desde su interés. Y también tiene este rol de árbitro, es decir, que algunas veces este tercero también establece esta regla y determina y adjudica derechos. ¿Ya? Claramente, en el caso del mediador, eso no pasa. En el caso del conciliador, tampoco pasa. ¿Ya? El conciliador, como vamos a ver, la diferencia entre el mediador y el conciliador, desde el punto de vista teórico, más allá que ciertos países, por ejemplo, en Colombia se le dice conciliador a los mediadores, por ejemplo. ¿Ya? Pero dejando de lado eso, el conciliador, la diferencia es que el conciliador puede proponer bases de acuerdo, ¿ya? Promueve una visión del conflicto y se aventura y hace una propuesta de acuerdo. En cambio, el mediador no. El mediador no hace propuestas de acuerdo, únicamente conduce a las partes en un proceso de diálogo con ciertas características que ya han visto, confidencial, voluntario, de buena fe, principio de igualdad, etcétera, estructurado y flexible al mismo tiempo, para que las partes puedan lograr por ellas un conflicto que se adecue a sus intereses, ¿ya? Pero, de todos modos, third side, como decía, esta voz neutral, también en algunos casos sirve para declarar derecho y adjudicar, ¿ya? Y a la vez también es proveedor del punto de vista de información, ¿ya? También da, en la visión del profesor Uri, también este third side cumple este rol de entregar información, ¿ya? Bueno, entonces, dicho eso, título como primer punto, que bastante ilustrador desde el punto de vista del rol del tercero, ¿ya? Ustedes verán que en todo conflicto, contar con un proceso de diálogo es clave. Y para que ese proceso de diálogo se pueda desempeñar de manera adecuada, es esencial contar con un facilitador y que este facilitador sea facilitador, ¿ya? Y sea a la vez profesional, ¿ya? Y este facilitador tendrá a su cargo la creación del espacio de confianza para los dialogantes y la conducción metodológica del proceso, participando también en su diseño, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones que va a cumplir este tercero? Este tercero que cumple este rol, ya sea un conciliador o ya sea un mediador, siempre va a cumplir este rol, desde este enfoque, estas tres como metacriterios que tiene, ¿cierto? De estos 10 metacriterios que tiene, estas 10 reglas, estos 10 roles que dice el profesor Uri, desde esa perspectiva, las funciones que va a cumplir este tercero, ya sea mediador o conciliador, son, primero, se tiene que preparar para entender bien las relaciones entre los dialogantes. Como les decía, este tercero tiene que ser experto, volviendo a lo que vimos al principio del día, experto en las 3 P, que están en este caso en particular, experto en las personas, todo lo que llegan, los intereses, las posiciones, o posibles intereses, posibles posiciones, historia, aproximación al conflicto, etcétera. Respecto al problema, en qué grado de tensión o de escalamiento se encuentra, respecto al proceso y respecto al problema, es decir, aquello, qué es aquello sobre lo cual se está en conflicto y cómo es percibido por las partes, ¿ya? Y eso incide en la preparación que hace este tercero, ¿ya? También en las dinámicas de poder que existen, en el contexto social, político, cultural, los antecedentes históricos de la problemática o demandas que tengan las partes. En segundo lugar, también este facilitador, este mediador, el conciliador, guía a los participantes con cierto grado, se dice que de curiosidad, es decir, de genuino interés personal del mediador en el conflicto, en su solución, en comprender bien el asunto, en comprender bien a las partes, formulando siempre preguntas respetuosas y sin tomar partido, ¿ya? Es importante, como ustedes ya han visto, dentro de la naturaleza del mediador y, por cierto, el conciliador, es que debe ser neutral e imparcial, ¿ya? Neutral
significa que no le incide, no le importa de alguna manera el resultado que tenga el conflicto, ¿ya? Y a la vez es imparcial desde el punto de vista que no puede favorecer a ninguna de las partes, ¿ya? Imparcial se refiere a las partes y neutral se refiere al resultado, ¿ya? También tiene énfasis en ir haciendo avanzar el proceso, enfatizando los puntos que se van logrando acuerdo, haciendo resúmenes cuando corresponda, y sin complejos también hablar que si no existen acuerdos, no hay mayor problema. También busca registrar también lo que va sucediendo, levantando actas parciales, levantando apuntes, esos apuntes se pueden ir compartiendo entre las mismas partes, también en el contexto de la confidencialidad, ¿ya? Y también tiene un catálogo de herramientas, algunas de las cuales nos vamos a referir más adelante, que buscan construir consenso y generar confianza entre los dialogantes, ¿ya? En el proceso, ¿ya? Realmente de esta macro mirada de estas 10 reglas que tiene, ¿ya? Entonces, entonces ahí ustedes verán que existe una diferencia clara entre cuál es el rol propio que tiene un mediador, ¿ya? De resolver el conflicto en particular, y el rol propio que tiene un juez o árbitro, ¿ya? El mediador busca componer una relación, o el conciliador busca componer una relación, busca que las partes se amiguen y tengan una visión de futuro, ¿ya? Y en cambio el árbitro adjudica derechos o los declara, otorgando determinadas prestaciones a las partes, ¿cierto? O un juez también, ¿ya? Bueno, y vimos también que existe también, volviendo al análisis propio de, volviendo un poco hacia atrás, ¿ya? Nosotros vimos que el mediador debe considerar el conflicto desde esta triple perspectiva, ¿ya? Puedo hacer perdón por lo reiterativo, pero simplemente para que quede bien claro el punto, ¿ya? Entonces, este tercero, el neutral, el conciliador mediador, va a hacer este análisis del conflicto desde esta triple perspectiva, persona, proceso y problema, ¿ya? Y al momento de analizar bien la persona, ¿ya? Se va a dar cuenta o existen más bien distintos modelos de negociación, ¿ya? Hay un modelo de negociación que es que es eminentemente adversarial, ¿ya? Que se focaliza en las posiciones, como vimos al principio del día, que se focaliza únicamente en lo que una parte quiere, en el petitorio de la demanda, por así decirlo, ¿ya? Focalizado en las peticiones, y otro, oposiciones, que es sinónimo, ¿ya? Y otro, que es la negociación integrativa, ¿ya? Que se focaliza en los intereses, ¿ya? Entonces existen estas dos maneras de negociar, ¿ya? De relacionarse entre las partes, ya que el neutral va a tener que ver, ¿ya? Si está frente a un estilo de negociación, en su análisis de la P de parte, ¿ya? De las partes, si está enfrentándose o trabajando más bien con una parte que tiene un ánimo adversarial de negociación, focalizado en las peticiones, en su posición, o más bien un ánimo integrativo o colaborativo que tiene una parte que se focaliza en su interés, ¿ya? Entonces, en este escenario, ¿ya? Es importante considerar y tener presente que una negociación a la cual el tercero, el conciliador, de alguna manera, o el mediador, de alguna manera vienen a servir, ¿ya? Al final del día, el mediador hace una suerte de un servicio a unas partes que están en un proceso de negociación, que este mediador hace de puente, genera estos 10 puntos que vimos, ¿cierto? Estas 10 como reglas, y al mismo tiempo también el mediador permite darle una estructura, una seguridad en que está avanzando en la negociación, puede tener distintas herramientas, ¿cierto? Para que las partes puedan ir conversando en un clima óptimo y negociando. Bueno, entonces también este tercero tiene que tener claro en cuál es el beneficio, ya para las partes, para el conflicto en sí, ya, de tener una negociación integrativa en oposición a una negociación
adversarial. ¿Ya? Nuevamente, negociación adversarial, me focalizo en el peritorio, en lo que pido, en mi demanda, en lo que yo exijo, ¿ya? O una parte en el fondo, y la negociación integrativa se focaliza en el interés, en aquello que está detrás. ¿Ya? Acá hay un ejemplo muy conocido, ¿ah? Y ya me excuso si es que ya varios de ustedes lo han visto, pero el mismo profesor Uri y Roger Fisher citan un ejemplo que ilumina muy bien este punto, que es el ejemplo de las dos hermanas y la naranja. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? El ejemplo de las dos hermanas y la naranja, si alguno lo ha escuchado, por favor que lo diga por el chat, para que lo diga bastante mejor que yo. A ver, ahí creo el mensaje. El chat. No, hay varios que dicen que no. Ya. Ok, ya. Entonces, este ejemplo de las dos hermanas de la naranja refleja muy bien la diferencia, o más bien este beneficio que implica la negociación integrativa. ¿Ya? Bueno, dos niñas, ya imagínense, dos hermanas mellizas de 4 años, ya 4 o 5 años, que están en la cocina de la casa y están peleando porque llegó una hermana, abrió el refrigerador y vio que había una naranja. Al poco rato entra la otra hermana y también ve la naranja, ¿ya? Y la tenía la otra hermana en la mano. Y le dice, y la hermana 1 le dice a la hermana 2, dame la naranja que es mía, me corresponde a mí. Dijo, no, es mía, yo la vi primero. Ya, y ahí están las dos peleando, ya, empiezan a discutir, las dos hermanas, qué sé yo, y dicen, ya, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ya, ¿por qué no la partimos por la mitad? Bueno, ya, vamos a partir la naranja por la mitad. Van yendo, van a agarrar el cuchillo, van a ver la naranja, no, mueven un poco el cuchillo más a la derecha, no, mueven más a la izquierda, no, pero mira, la mamá me dijo que no sé qué, ya, ahí están, y justo llega la mamá, y baja, y le dice a estas mellizas, les dice, a ver, primero dejen el cuchillo, y después le dice, ¿qué les pasa? ¿Qué quieren? No, lo que pasa es que la naranja es mía, dice la hermana 1, porque resulta que yo estoy acá, yo llegué antes, y después la hermana dijo, no, es mía, porque yo no comí ninguna naranja, y me toca a mí, etc. Y llega la mamá y le pregunta a las hijas, les dice, hija 1, ¿por qué quieres la naranja? Hija 2, ¿por qué quieres la naranja? Y resulta que la hija 1 dice, yo quiero la naranja porque tengo mucha sed y quiero exprimir toda la pulpa para hacer un jugo de naranja. Luego llega la hija 2 y dice, yo quiero la naranja porque mi profesora de arte nos pidió que hiciéramos un cuadro con cáscaras de frutas naturales y por lo tanto necesito la cáscara de la fruta para hacer el cuadro. ¿Ya? ¿Y qué hizo la madre? La madre tomó la naranja, le entregó toda la cáscara a la hija 2 y le entregó toda la pulpa a la hija 1. De esta manera, una negociación que se focalizó en el interés de las partes. ¿Ya? El interés de las partes, ¿cuál era? De la hija 1, perdón por el nombre, el interés de la hija 1 era un jugo de naranja porque tenía mucha sed, y el interés de la hija 2 era una obra artística con la cáscara de la naranja. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Al indagar por los intereses de las partes, ¿ya? En vez de focalizarse bien en lo que hace un juez, que determina dónde corto, si corto más a la izquierda, un poco más a la derecha, a la naranja, etc., se focalizó en el interés, ¿ya? En el interés, y de esa manera se maximizó la posición, ¿ya? De alguna manera, que tenían ambas partes, ¿ya? Se maximizó, más bien dicho, el interés que tenían ambas partes. En una parte, una hija maximizó al 100% su interés de la pulpa y obtuvo mucho más que lo que estaba obteniendo con el cuchillo, y la otra hoja lo mismo respecto a la cáscara, obtuvo toda la cáscara y la otra hija obtuvo toda la pulpa, ¿ya? Eso refleja ese ejemplo, que por cierto está mucho mejor explicado en Getting to Yes de William Ury y Roger Fisher. Ese ejemplo manifiesta esta diferencia entre la negociación integrativa versus la negociación adversarial o focalizada en las posiciones. En mía la naranja, o no, en mía la naranja. Entonces, ¿qué hacen ahí? Se divide por la mitad o en una proporción. En cambio, focalizándose en el interés, las partes descubren que tienen intereses, en este caso, que son compatibles, y por lo tanto pueden obtener, los dos quedar mejor que incluso con una sentencia a favor. Bueno, entonces, teniendo eso en consideración, ya que todo lo que es la negociación integrativa, etcétera, da para charlas completamente
da para otra charla, todos los beneficios de la negociación integrativa, al menos como neutrales, como tercero, no tiene que tener conocimiento que una negociación focalizada en los intereses es bastante más beneficiosa, ¿ya? Entonces, ¿cómo se beneficia y se crean estas condiciones de una negociación integrativa? Hay dos recomendaciones que se dan en el libro de Russell Kropotkin. Que la primera, analizar el caso y los beneficios que se obtendrían de un acuerdo, ¿ya? Entonces, para beneficiarse de eso hay que tener un total, esto se asocia con el conocimiento del problema, ¿ya? Analizar bien el caso y los beneficios que se obtendrían de un acuerdo y realizar un inventario detallista de todas las maneras que las partes difieren y de que no son idénticas, ¿ya? ¿Y por qué? Esta es el segundo punto, porque hay un principio básico en todo tipo de negociación, también en el contexto de una mediación, de una conciliación, ¿ya? Es que para lograr los acuerdos mutuamente beneficiosos, ¿ya? Las partes perciben de una manera distinta los elementos que están arriba de la mesa. Eso es un presupuesto, de alguna manera, esencial, que está presente en todo tipo de negociaciones, ¿ya? Que las partes, hay ciertos elementos de alguna manera que son objetivos, son cosas separadas de las personas, que están puestos arriba de la mesa, ¿ya? En este caso, la pulpa y la cáscara, ¿cierto? Ya. Y la clave de la negociación integrativa es que las partes valorizan subjetivamente estos elementos, en el ejemplo de la cáscara y la pulpa, de manera subjetiva y de manera diferente, ¿ya? En este caso, para una hermana, ¿qué iba a hacer una hermana? Iba a agarrar toda la cáscara y le iba a botar a la basura y se iba a comer la pulpa. ¿Qué iba a hacer la otra hermana? La otra hermana iba a tomar solo la cáscara y iba a agarrar la pulpa y le iba a botar a la basura, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque las partes valorizamos subjetivamente y de manera distinta los elementos que están arriba de la mesa, ¿ya? Y ese presupuesto humano, de la naturaleza humana, ¿ya? Es un presupuesto que es esencial para trabajar de una manera integrativa las negociaciones, ¿ya? Este hecho que las personas valorizamos de una manera diferente lo que está arriba de la mesa, ¿ya? Por ejemplo, una empresa puede tener una negociación entre empresas, ¿ya? Puede tener una necesidad brutal de determinado insumo, ¿ya? Que justo a otra empresa le puede sobrar, ¿ya? O una empresa, por ejemplo, puede tener hoy día problemas de caja, de flujo de caja muy importantes, pero en 2 años más no va a tener porque ya se fue un contrato de no sé qué cuestión. Entonces, puede comprometer ahora ciertos flujos futuros, ¿ya? O así suma y hay infinitas variaciones, ¿ya? Entonces, en este elemento descansa y descansa este supuesto de generar condiciones de una negociación integrativa, ¿ya? Otro ejemplo, y este caso sí que un ejemplo real, ¿ya? De un caso de negociación integrativa que fue totalmente exitoso, ¿ya? Fue en el caso de la Guerra de los 6 días, ¿ya? Bueno, me excuso desde ya que no soy historiador, ¿ya? Pero, y a grandes rasgos, todos ustedes saben que existió la denominada Guerra de los 6 días, ¿ya? Entre Egipto e Israel, ¿ya? En virtud del cual Egipto lanzó un ataque, ¿ya? A Israel y se quedó con lo que está ahí, lo que están viendo ahí en la imagen, que es el Golfo de Sinaí, ¿cierto? Todo lo que aparece ahí Sinaí, es el Golfo de Sinaí, fue luego de esta guerra de los 6 días, se fue anexada a Israel, ¿ya? Israel está en la parte superior derecha, ¿ya? Y fue anexada luego de la guerra de los 6 días a Sinaí, ¿ya? Luego, en el año 1978, el clima, claro, entre Egipto e Israel estaba totalmente álgido, ya se amenazaba, era cuestión de en cualquier minuto iba a haber una nueva guerra, ¿ya? Entre estos dos países, claramente los ánimos estaban muy, muy beligerantes, y se iniciaron unos procesos de negociaciones de paz en Camp David, ¿ya? Y ahí, ¿cuál fue la aproximación de los negociadores, ¿ya? Que permitió lograr un acuerdo, en este caso, un acuerdo sin ningún derramamiento de sangre, ¿ya? Fue simple, lo estoy simplificando, ¿eh? Pero fue orientado a los intereses de las partes. Es decir, se le preguntó, aunque parezca obvio, a Egipto, ¿usted por qué quiere el Golfo de Sinaí? Israel,
Israel, ¿usted por qué? ¿Cuál es su interés detrás de la anexión del Golfo de Sinaí? ¿Ya? Y al final del día se dieron cuenta con esa simple pregunta, ¿ya? O esa simple perspectiva de análisis más bien, ¿ya? Las dos partes advirtieron que por el lado de Egipto, ellos querían el Golfo de Sinaí por una razón histórica, que ha sido un territorio que históricamente ha sido de Egipto, la tierra de los faraones, la tierra de nuestro pueblo Egipto, etcétera, etcétera. Y por el lado de Israel, ellos decían que no podemos tener a un país con sus tanques, con su personal militar, etcétera, etcétera, tan cerca de Jerusalén, tan cerca de la frontera nuestra con nuestros países, con nuestras ciudades tan importantes, nuestra naciente nación o creciente nación Egipto. ¿Ya? Entonces, ahí los negociadores se dieron cuenta que no tenían intereses incompatibles y llegaron a un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Toda la soberanía del Golfo de Sinaí, íntegramente, sin ningún tipo de doble clic o de matices, sería de manera íntegra para Egipto. Esa sería la tierra de Egipto, soberanía Egipto, podría entrar, salir, etcétera, 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 Egipto. Con una pequeña salvedad, que el control militar, que no podrían tener ellos el control militar, ¿ya? De esa zona. Ya no podrían ingresar militares egipcios a tanques, etcétera, a esa zona, ¿ya? Lo que la verdad, desde el punto de vista de Egipto, tampoco le implicaba mayor problema, ¿ya? Y ese control como militar quedó en manos de las Naciones Unidas, etcétera, ¿ya? Entonces, de alguna manera sí, también se cumplieron los dos intereses. El interés principal del país de Egipto, en ese caso, que era que sea íntegramente suyo ese país, el Golfo que siempre ha sido de ellos, y por otro lado el interés de Israel, que era no tener en su vecindario próximo tanques y material o arsenal de guerra por parte de Egipto. ¿Ya? Claramente también da para mucho mayor análisis, por cierto, pero eso simplemente muestra ese caso histórico, que lo podrán consultar con más calma claramente, da cuenta de la importancia de esta aproximación, ya no solamente en los derechos, sino en el fondo, ¿ya? En lo que está detrás, en el interés. ¿Ya? Y en este caso, una negociación de esta naturaleza evitó una nueva guerra con todo el consecuente derramamiento de sangre involucrado. ¿Ya? Entonces, bueno, la focalización en el interés en vez de las posiciones ya funciona por dos razones, como les decía, este estilo de negociación. ¿Ya? En primer lugar, porque existen múltiples posiciones que pueden satisfacer un interés. ¿Ya? Y en este caso es clave este rol que pueda tener el mediador en estar atento a este hecho, a cuáles son, a esta relación que existe entre la posición, lo que se manifiesta, y el interés, ¿ya? Y en segundo lugar, porque también las partes, sin darse cuenta, pueden encontrar muchos intereses comunes o compatibles entre las partes. ¿Ya? Acá también hay una pregunta que la podríamos compartir, pero en honor al tiempo la vamos a dejar para el final. Si alguno de ustedes luego quiere compartir algún ejemplo de negociaciones o de conflicto en la cual exista o se haya destrabado por focalizarse en el interés en lugar de focalizarse en la posición. ¿Ya? Ahora, bueno, la mediación existe, ustedes saben, en Argentina. Ahora, dejando un poco de lado, por un momento, focalizándonos más bien en la mediación, ustedes ven que existe en Argentina, en Colombia, ya en Brasil, en Perú, Uruguay, bueno, en Chile también, por cierto, ya en Estados Unidos, Reino Unido, en distintos lugares también de Centroamérica. Y este tercero, ¿y cuál es la particularidad que puede tener este tercero en la mediación? ¿Ya? Bueno, ustedes ya vieron que la mediación es este sistema de resolución de conflicto, que es voluntario, confidencial, que hace que las partes se focalicen más en los intereses que en las posiciones, de una estructura ya formalizado, y la conciliación se trata de un proceso de mediación en virtud del cual el tercero se aventura con propuestas de base de acuerdo, de propuestas de solución, ¿ya? Y en esta lámina me quiero detener con mayor calma, ¿ya? Porque acá nos refleja
Este tercero nos refleja, este tercero, este mediador, el conciliador, esta tensión que tiene el tercero en cómo comportarse en la manera práctica en un determinado conflicto, ¿ya? Que este es como de los últimos puntos relevantes, porque vamos a hacer una revisión de algunas herramientas y después yo creo que ya nos va a llegar la hora. Este último tiempo que queda, me quiero focalizar en este eje, que está una disyuntiva que va a tener todo tercero, o sea, mediador o conciliador. Es si aborda una aproximación más evaluativa o una aproximación más facilitativa. Es si concibe el conflicto de una manera acotada o lo concibe de una manera amplia, ¿ya? Y en ese eje que está puesto ahí, ¿ya? En la lámina, se va a ir ubicando este tercero, sea mediador o conciliador, ¿ya? ¿A qué me refiero cuando hablo de esta aproximación evaluativa? Significa que este mediador o este tercero se focaliza en actuar haciendo una evaluación del caso, es decir, establece si existen o no existen derechos, o hace comentarios sobre existencia o no existencia de derechos, se focaliza mucho en si las partes, en las posiciones manifestadas por las partes, si tienen o no tienen derecho, trabaja mucho la fortaleza o las debilidades de cada caso, ¿ya? También dependiendo si, en cambio uno facilitativo es aquel que va promoviendo a que las partes, vía preguntas, a que las partes sean ellas las que vayan encontrando una solución, ¿ya? Acuérdense, evaluativo es evaluar, hacer como una suerte, como un assessment, como una evaluación propia de este tercero del caso y pone su foco ahí. En cambio, facilitativo es aquel que únicamente se focaliza en que las partes pueden ir descubriendo por sí el conflicto, los intereses que tienen, cómo van saliendo, ¿ya? Y eso a la vez también, la otra disyuntiva sí va a tener un enfoque más bien acotado, es decir, únicamente se va a focalizar en la cláusula quinta del contrato que no se ha cumplido, o más bien amplio, se va a focalizar en la relación que tienen las partes, en cómo se vienen, en cuál ha sido la historia, en cómo se ven a futuro, etc. Y todos los que nos desempeñamos de alguna manera en estos roles como evaluativos mediadores, o sea, como conciliadores mediadores, nos vamos a ubicar en este eje, ya sea en algunos casos serán más bien evaluativos y amplios, evaluativos acotados, facilitativos amplios, facilitativos acotados. Y este es el eje del comportamiento todo tercero, ¿ya? Entonces, nuevamente, se va a focalizar en el eje superior, su eje va a estar en una evaluación, ¿ya? Casi como un foco muy jurídico, por así decirlo, ¿ya? Acá hay derechos involucrados, cuáles son los derechos, que tienen la razón, que viene diciendo la Corte Suprema, que dice la ley, que dicen los tribunales, que dice la doctrina, etc. ¿Ya? Lo que es útil en cierto tipo de conflicto. Facilitativo, aquel que va a focalizarse en que las partes tengan un proceso de diálogo que sea constructivo y que les permita a ellas encontrar puntos de acuerdo, encontrar vías para tratar su conflicto y a la vez también acotado, es decir, el conflicto concreto que las partes están sometiendo, o amplio, es decir, va indagando, haciendo preguntas tendiente a una definición más amplia del conflicto. ¿Ya? Algunas herramientas de este tercero, ¿ya? Del neutral, de este tercero, es, primero, estudiar bien los antecedentes del caso. Ya como les decía, es importantísimo tener todo el conocimiento de la P de problema, ¿ya? Luego, escucha activa, ¿ya? Identificando los intereses, ¿ya? Como vimos, la otra P, persona, es esencial que este tercero pueda identificar y separar lo que son las posiciones de lo que es el interés o los intereses que tiene la parte en particular o las partes, ¿ya? El parafraseo, es decir, esta herramienta de ir reformulando lo que una parte va diciendo, orientándolo hacia la identificación de su interés. Luego también una reconducción de la agenda orientada también a identificar los intereses. Otra herramienta que tiene este tercero es efectuar un test de realidad. ¿Ya? ¿En qué consiste? Que muchas veces en sesiones privadas, con algunas de las partes, puede hacer una suerte de trabajo de la viabilidad jurídica y práctica de la posición que está manifestando.
Esto únicamente se hace en sesiones privadas, ¿ya? También se pueden realizar acuerdos focalizados, hay todo un tema del trabajo con los abogados, están otras herramientas en las pausas de seguridad, pero un tercero experto, el uso del silencio, también celebrar acuerdos pequeños y el test del acuerdo. Ya acá también hay, en este último punto siempre hay una pregunta que todo el mundo hace, que es si me conviene o no me conviene acordar. Ahora, cerrar el acuerdo, ¿ya? Y para eso nunca va a haber una respuesta muy clara, ¿ya? Entonces, para analizar esa pregunta, va a haber primero que analizar bien cuál es mi línea base, que eso da para otro análisis. Pero una vez determinada la línea base, hay una pregunta que se tiene que hacer esa parte. Esto lo dice Foster, Woody Mosten, que dice, si yo me pregunto 3 veces si puedo vivir con este acuerdo, 3 veces, y las 3 veces la respuesta es positiva, yo voy a adoptar ese acuerdo, ¿ya? Y se llama como el test del acuerdo, si me conviene o no acordar. ¿Ya? Hay otras herramientas asociadas a temas contextuales, de lenguaje, de legitimación, reencuadre, procedimiento, etc. ¿Ya? También, otro punto también que me quería tener acá es el rol del tercero en los conflictos socioambientales, ¿ya? Hay un estudio que hicimos el año pasado en la universidad, ¿ya? Que se refiere al panel comunitario como alternativa para la resolución de conflictos socioambientales, ¿ya? Que está disponible en la página web del Programa de Reforma de la Justicia, ¿ya? Y qué hallazgos principales logramos obtener de ese estudio que dentro de otras actividades que hicimos de recopilación de datos fueron visitas a comunidades en el norte de Chile que se relacionan con mineras, ¿ya? Comunidades de vecinos que tienen centrales o faenas mineras cerca de donde viven ellos. Y ciertos puntos que salieron como hallazgo es que es clave trabajar bien las confianzas entre las partes que están involucradas en un conflicto socioambiental. Es clave también trabajar bien el proceso, ¿ya? Cuánto va a durar este proceso de tratamiento de conflicto, cuáles son las etapas que tiene, cuál es el rol de las partes, quiénes participan. Es clave también trabajar aspectos culturales o de visiones de desarrollo, ¿ya? En esos casos nos pasaba también que las empresas mineras tenían una visión de desarrollo distinta, en algunos casos, en otros no, de la que tenían los miembros de la comunidad o miembros de comunidad indígena. Clave también trabajar la participación comunitaria, es decir, que todas las partes que están sentadas en la mesa se sientan parte del proceso y del resultado al cual lleguen. Y también un tema como estructural, que es clave también que el marco regulatorio aplicable, pero esto escapa un poco del conflicto en sí, pero incide, que el marco regulatorio aplicable, estas reglas del juego como legales que existen en el país, sean entendibles, sean homogéneas, etc. Acá también existen ciertas técnicas básicas comunicativas, pero María Elena me decía que varias de estas ya la han visto, ¿ya? Está la escucha activa, ¿ya? Bueno, que si quieren alguna de estas nos podemos detener más adelante, la síntesis, la remarcación, parafraseo, ¿cierto? También las preguntas, uno siempre, no hay que mirar en menos al mediador que hace preguntas, o sea, uno como tercero, como mediador, como conciliador, no tiene que mirar en menos el hacer preguntas. De hecho, es la principal herramienta que uno tiene, la más eficiente. Ya no se olviden del caso que les comentaba de la madre con sus 2 hijas y la naranja. Esta pregunta a la madre, a sus hijas, ¿por qué quieren la naranja? Maximizó la situación de ambas hermanas, ¿cierto? Una se quedó con toda la pulpa, la otra con toda la cáscara. Reformular, normalización, reconocimiento del otro, enfoque a futuro también. Esto es otra herramienta muy importante, ¿ya? También existen otras herramientas más innovativas, ¿ya? Que esta herramienta se aplica más bien a conflictos acotados, ¿ya? Jamás un conflicto que abarque comunidades o que abarque o sea mayormente complejo, en un conflicto entre 2 partes o un grupo un conflicto muy acotado, por ejemplo, de naturaleza contractual.
hay una que se denomina como esta película, Back to the Future, también están en las recomendaciones de Woody Mosen, que es básicamente pedirle a las partes que llegan con un conflicto, ¿no? Que no me cumplió el contrato, resulta que me tenía que aceptar prestación, Nos no la quedan hizo. 5 minutos, Nicolás, por si acaso. Ya, perfecto. Ya no, si con esto ya vamos terminando. Con esta herramienta Back to the Future, que el tercero, el neutral, le dice a las partes, a ver, si ustedes al momento de contratar, al momento de firmar el contrato, si se hubiera generado este hecho, ¿quién hubiera soportado este mayor costo? ¿Cómo lo hubieran negociado? ¿Cómo lo hubieran acordado? ¿Cuál era el espíritu del acuerdo al principio, la firma del contrato? ¿Ya? Porque muchas veces pasa, al menos en las mediaciones que llegan a la Cámara, que son casi todas de naturaleza contractual, llegan algunas partes con un contrato que claramente la parte solicitada no quiso cumplir nomás por razones externas. Le fue mal con el negocio, por tanto no quiere pagar una tarifa o qué sé yo, ¿ya? Y se escuda en algo, ¿ya? Entonces acá el mediador llega a las partes al principio. A ver, analicemos al momento de la firma del contrato. ¿Ya? ¿Cómo se hubiéramos interpretado al momento de la firma del contrato? Pues se llama Back to the Future. A la firma del contrato, ¿cómo se hubiéramos interpretado este comportamiento? ¿Quién lo hubiera soportado? ¿Ya? Otra herramienta también se denomina también Dinner Party, que es básicamente que las partes hagan una pausa en el proceso de mediación, de conciliación, y compartan ya sea un té, compartan un almuerzo, compartan una cena, compartan, qué sé yo, un espacio en el cual no conversen del conflicto, sino que conversen de cualquier otra cosa, ¿ya? Otra herramienta en la subasta solidaria justa, sesiones privadas, el test de realidad que les comenté, el uso del silencio también. En todo tipo de negociaciones siempre el silencio cumple un rol muy importante, ¿ya? Y también el tiempo. Eso en cuanto a la presentación. Y por último, nada, les quería comentar simplemente del programa Reforma de la Justicia, del cual yo soy subdirector, que tiene por objeto congregar a la comunidad académica para participar activamente en los procesos de reforma de la justicia en sus diferentes ámbitos orgánicos funcionales. Busca fortalecer el rol de la Universidad Católica como espacio de encuentro entre los órganos del Estado, del mundo académico y demás participantes relevantes, interesados en temáticas procesales. ¿Y qué son las cosas que venimos haciendo del programa? Bueno, este programa se creó en el año 2015, ya llevamos 4 años, o sea, sí, bueno, vamos por el 5º año ahora en octubre cumplimos nuestro 5º año, y tenemos 3 ejes principales: investigación y elaboración de estudio e informe. Hemos trabajado con la Corte Suprema chilena, hicimos un estudio de levantamiento de información, se denominó Modelo Orgánico de la Justicia Chilena, que está también disponible en nuestra página web, que se licitó por la Dirección de Estudio de la Corte Suprema. También estudios que nos piden también ciertas asociaciones, etc. También tenemos una actividad de docencia y de capacitación al sector público y al sector privado. Tenemos un diplomado que incluso tenemos asistentes de Perú a este diplomado, de Brasil, de Argentina, porque se accede también, es dual, es decir, se puede seguir 100% de manera por Zoom. En Derecho Procesal Avanzado y Litigación, convenciones, y también tenemos cursos abiertos y cursos cerrados. Y también organizamos periódicamente actividades de extensión, de encuentros, coloquios, seminarios y jornadas, y también tenemos presencia legislativa, hacemos recomendaciones en proyectos de ley y cosas de esa naturaleza. Así que, bueno, eso por mi parte. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Gracias, Cristian. Y a todos ustedes por escuchar estas 2 horas en un Zoom. Muchas gracias, Nicolás, y gracias a todos nuestros amigos de Honduras por estar conectados nuevamente. Nos vemos mañana en una nueva jornada de capacitación. Ha sido bastante intenso y el compromiso de Honduras más que destacable, porque Nicolás, te he comentado, nunca hemos bajado de los 150 personas, así que nos llena de satisfacción saber que un proyecto de cooperación va a tener resultados tangibles. Esperamos y estamos ciertos en nuestro país amigo como es Honduras. Así que muchas gracias, Nicolás, y a la Facultad de Derecho de la Católica. No, encantado, un gusto. Gracias a todos. Nos vemos mañana, muy bien. Eso. No sé si, María Elena, habían algunas preguntas que vi que quedaron ahí. Por mi parte, ningún problema en conversar sobre esos temas.
Ahí sí, sí hay como 2 preguntas finales, si las puedes contestar, Nicolás, para poder cerrar nomás. Sí, ningún problema. Yo fui contestando algunas que tenían que ver con el sistema de mediación propiamente tal, que las contesté en el chat, pero habían unas específicas. Dice, a ver, ¿cómo se puede garantizar las audiencias con acuerdos de calidad, por ejemplo? Pregunta Héctor. Ya. Bueno, eso es un muy buen tema. Es muy buen tema. ¿Ya? Y presenta un desafío brutal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por un lado, la mediación tiene que ser un sistema que le entregue servicios de calidad a las personas, ¿cierto? Que las personas puedan efectivamente acceder a un sistema que el resultado del mismo sea a la vez ejecutable en un tribunal o que se pueda cumplir por las partes, ¿ya? Entonces eso presenta un desafío para asegurar el contenido de ese acuerdo, ¿ya? Entonces, una alternativa a nivel, por ejemplo, las recomendaciones que sacó en octubre del año 2019 el CEPEJ, que el CEPEJ es el Centro de Eficiencia de Justicia para Europa, ¿ya? Sacó como recomendaciones o alternativas, en esta dirección sacó 3 alternativas o 3 modelos, ¿ya? Un modelo es que el acuerdo que se logre deba pasar por un tribunal para que el tribunal le entregue al mismo un mérito ejecutivo, ¿ya? Eso es lo que pasa en varios países que recoge este informe del CEPEJ, como les decía, de noviembre o octubre del año 2019, ¿ya? Otra alternativa es que si es que el mediador es abogado, ¿ya? La ley autorice a que tenga acuerdo y produzca méritos, efecto de sentencia firme y ejecutoriada, ¿ya? O también que produzca este efecto si es que son abogados los que han comparecido y han otorgado el acuerdo, ¿ya? Entonces, efectivamente, eso es un desafío sobre la calidad del acuerdo, que hay estos 3 modelos que siguen en distintos países de Europa al menos, y también se observa en Latinoamérica, o en América en general, para no dejar afuera Centroamérica, por cierto, sobre la manera de asegurar que sea un acuerdo desde el punto de vista ejecutable. Y ahora bien, para que sea un acuerdo sustentable, es decir, que las partes cumplan, ¿ya? Es esencial trabajarlo bien, ¿ya? Y por eso también, si el acuerdo de mediación proviene de un buen proceso de mediación, ¿ya? Es decir, que las partes escucharon, hablaron, proponieron ellas bases de acuerdo, ¿ya? Ese acuerdo va a tender una mucha mejor subsistencia si es que el rol del mediador si el mediador puso su énfasis en el proceso mismo, ¿ya? En que el proceso de mediación se vaya haciendo de acuerdo a las distintas etapas, con los principios de la mediación, etc., el acuerdo en sí va a producir un mejor acuerdo desde el punto de vista de la calidad del mismo, ¿ya? Y en cuanto al tema a la ejecutabilidad jurídica, me remito a lo que dije recién. Perfecto. Gracias, Nicolás. Vamos a seguir profundizando en todas las actividades que nos quedan. Todavía nos quedan por lo menos 4 talleres por delante, así que les agradecemos a todos toda la escucha y toda la participación activa que han tenido. Nicolás, agradecerte de nuevo tu charla. Muy buenos comentarios aquí en el chat, todos te saludan. Qué bueno, saludos a todos de vuelta. Por nuestra parte, solo agradecerles a todos y nos vemos mañana. Tenemos una nueva actividad mañana también a las 14:30 horas Chile, 12:30 de Honduras. Súper, perfecto. Muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Un gusto. Gracias, María Elena. Gracias. Gracias, Cristian. Que esté muy bien. Abrazo. Chao, chao.